tratando de organizar para develar los misterios de la leyenda negra en España. Para ello me he conseguido aquí un colaborador, porque tenemos una amplia bibliografía que abajo vamos a colocar, porque el tema tiene tela. Cuando quieras. Con este hermoso sol, hoy les traigo una historia. Hola amigos, aquí estamos hoy y vamos a develar los misterios de la leyenda negra. ¿Con qué personajes? ¿Cómo era esa gente nueva que se consiguió Colón en el momento del descubrimiento de América? Importante. Lo que estamos respondiendo es tu primera pregunta, es decir, ¿cuál fue el grupo étnico que consiguió Colón cuando llegó en ese caso sería al nuevo continente? Fueron los taínos. Los eran taínos. Unos pobladores pacíficos y muy humanos, los cuales lo recibieron prácticamente con los brazos abiertos. Y contestada nuestra primera pregunta. ¿Qué pasó con esos? ¿Cómo se trataron o cómo se intentó que fuese el trato hacia ellos? bueno, aquí hay que resaltar que Colón no descubrió especies, no descubrió oro, no descubrió nada de valor que llevarle a los reyes. Sin embargo, como tenía esa visión mercantilista de las cosas, vio a los indígenas como una mercancía y se le ocurrió ¿Vio a los indígenas como una mercancía? Claro, porque pensó que se podían esclavizar, tal cual como hacían los portugueses con los africanos y tal cual como hacían ellos con los moros cuando los tomaban prisioneros en la guerra precedente que hubo antes del descubrimiento. Se lo propone a los reyes católicos, básicamente a la reina Isabel, que era, digamos, muy escrupulosa moralmente y religiosamente. No le pareció conveniente esto y lo somete a una junta de teólogos y juristas en su época, los cuales dictaminan que eso no es factible porque son personas libres y no pueden ser esclavizados porque si no sería un pecado. Eso le produce mucha alegría. Sí, de la isla de la Española, que es Nicolás de Obando, y en su cartera trae una cédula real de la reina Isabel en la cual estipula o promulga el matrimonio mixto entre españoles e indígenas. Entonces, eso es ratificado por Fernando en 1514, en lo cual ratifica la legitimidad de estos matrimonios y garantiza la descendencia de ellos. O sea, que no considera a la descendencia española. Desde el principio los reyes tuvieron una consideración hacia los indígenas y trataron de sentar una corona española hacia sus reglamentos. Vale, pero la leyenda negra dice que los españoles acabaron con todos los indígenas. Ese concepto de exterminio o genocidio, palabra que no existía en esa época, es básicamente toca el punto siguiente que vamos a hablar, que es el origen de la leyenda negra. Pero hay un estudio del ADN mitocondrial de las poblaciones actuales de Puerto Rico donde determina que el mayor alto porcentaje de los genes de esos pobladores actuales de la isla corresponden a los indígenas. Un porcentaje más o menos igual o menor corresponde a los negros y un porcentaje muy bajo corresponde a los españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo ningún exterminio, porque si no esa genética no se hubiese mantenido. Claro. Sino que los españoles... Somos una combinación de los tres. Claro, los españoles propiciaron la unión, el mestizaje entre indígenas y españoles. Hay que tomar en cuenta también que hubo una disminución de la población básicamente por las enfermedades que ellos trajeron, como la viruela, el sarampión, etcétera, que disminuyó el volumen o la cantidad de población eso es importante. Indígenas. Y esto lo tenemos que unar con la espada, con la conquista, porque también ellos tomaron una posición superior en la cual si estos no se sometían digamos, a la conquista de ellos, los eliminaban, es decir, los apartaban
Claro, nuestra visión desde el siglo XXI, 2021, ¿verdad? Es que esto sucedió y cómo nos afecta hoy en día a nosotros, la leyenda negra. Nos afecta en el sentido que ha habido una desvirtuación del papel de la corona española, primero en su desenvolvimiento con los indígenas, cuando vemos que han habido leyes y reglamentos que trataron de protegerlos, y segundo que se trata de resaltar el carácter cruel y desmedido de los españoles con respecto a los indígenas, inclusive llegando a su exterminio, cosa la cual propició Bartolomé de las Casas, que había sido encomendero. Yo lo estudié con un colegio español. Que había sido una figura, digamos, que primero había sido encomendero, que fue una figura jurídica que venía de la Edad Media, en la cual se le asignaba un lote de tierra al colonizador, y dentro de ese lote de tierra los indígenas que estuvieran allí tenían que contribuir a la labranza y el cultivo de la tierra. Esa era una pregunta. Luego se convirtió a misionero, lo convirtieron en obispo de Chiapas más adelante, y él escribió varios libros en los cuales defendía a la indígena, denunciaba la crueldad de los españoles y promulgaba una cantidad de leyes para, digamos, mitigar estas cosas. Eso lo aprovecharon los enemigos de la corona española, los ingleses, los franceses y los holandeses, y con eso hicieron lo que se llama propaganda en contra de la corona española y en contra de España como país. Recuerden que la imprenta estuvo relacionada en el mismo tiempo. Sí, bueno, entonces, una vez creada esta imagen negativa de España, en ese momento, eso a través del tiempo ha ido, digamos, como evolucionando en la conquista, en la colonización, después que pasaron los gobiernos de los criollos, después de la independencia y en la actualidad. Y eso, básicamente por la inquietud o la motivación de María Elena en este sentido, es para ver cómo ha afectado eso en los españoles, en su autoestima, en su relación con el resto del mundo desarrollado como Europa. Ha habido una carga, digamos, negativa, auspiciada por estos países como Alemania, como Francia, como Inglaterra, como Italia en su principio, porque las bases de la leyenda negra llegan hasta Italia en principio, cuando los españoles habían conquistado Nápoles y eran, digamos, Nápoles pertenecía a España, igualmente con los luteranos en Alemania, que también tenían una campaña contra los españoles, y ni hablar de los ingleses, que eran enemigos acérrimos de la corona española. Entonces siempre se ha creado esa imagen negativa de los españoles como crueles, como genocidas, como personas sin cultura, como bárbaros, y resulta que fue un bagaje, digamos, una herramienta que utilizaron ellos para combatir al primer imperio que se constituyó en 1492, cuando se descubrió América, y a posteriori. Cosa que, bueno, se ha desaprovechado, y entonces tenemos ahora que España es vista como un país tercermundista, y esa leyenda negra persiste a lo largo de los siglos, y nosotros que vivimos en España y hemos tomado cuenta de que esa no realmente la historia como ha sido contada a través del tiempo, estamos en la obligación de defender la posición, claro, de que España actuó de buena fe, de que no se hizo lo que se tenía que hacer porque los conquistadores actuaban de una manera diferente, pero que sin embargo los ingleses, los franceses, los holandeses, los belgas cometieron atrocidades mayores, pero no tuvieron un Bartolomé de las Casas que lo divulgara y lo expusiera a la opinión pública y lo sometiera al escarnio a la cual han sometido a los españoles. Correcto. Eso no quiere decir que no seamos humanos todos. Solamente que la leyenda negra se utilizó como un panfleto en contra de un gran poder, como era el poder del Imperio Español, en donde llegó un día en donde nunca se ponía el sol. Por eso, bueno, saber la verdad siempre te ayuda a seguir adelante y a mirar hacia el frente.
Y eso es lo que nosotros deseamos, con todas nuestras lecturas, investigaciones que compartimos con vosotros. Así que háganos llegar sus comentarios y de esa manera nosotros sabremos por dónde podemos ir continuando junto con ustedes esta interesante disertación, investigación acerca de nuestros orígenes. Un cordial saludo.